bendiga, familia remanente. Bienvenido un domingo más a nuestro servicio en línea. Yo sé que en este día Dios tiene una palabra especial para ti y para tu familia. Gracias por conectarte y por estar aquí con nosotros. Te invito a que dispongas tu corazón, dispongas tu mente y que le adoremos a Dios en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y hagamos una oración para que Dios se mueva en este lugar, ahí donde tú estás. Señor, gracias porque un domingo más nos permites estar reunidos, Señor, reunidos en nuestro servicio en línea. Te damos gracias por cada una de las familias de nuestra comunidad remanente, Señor Jesús. Gracias porque tú has hecho milagros y tú sigues haciendo milagros, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor Jesús, que tú tomes el control de este tiempo y que tú hagas cosas grandes, que tú nos hables y que tu presencia y tu Espíritu Santo se manifieste en cada corazón que vea este servicio, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, pues dispón todo tu ser para conectarte con la palabra de Dios, con lo que Dios tiene para ti en este día. Hermano, te dejo en estos momentos de alabanza. Disfruta de la presencia del Señor. Dios te bendiga. Iglesia, bendiciones. Qué bueno que estás aquí otra vez conectado con nosotros. ¿Y qué te parece si ahí donde estás puedes alabar al Señor? Y te invitamos a que cantes con nosotros esta alabanza. Es una alabanza que nos gusta bastante porque declara que somos la iglesia, que somos aquella nación que Dios escogió. Tenemos una gran labor. Canta con nosotros. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Vamos, iglesia. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia, Padre. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre
nuestra canción, iglesia. Y hoy nos reunimos para celebrar y recordar el amor de Dios, iglesia. Te quiero seguir invitando a que estemos conectados con la presencia del Señor y que podamos seguir confiando en que Él es bueno y que Él tiene todo bajo control. Canta con nosotros, iglesia. Es una bendición poder estar aquí. Su amor es interminable, su amor es inmensurable. Vamos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor sin condición, Señor. Siempre lo tendremos, Padre. Vamos. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Eso es lo que experimentamos de ti, Señor. Un amor infinito, Padre. Vamos. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Vamos. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las
amor sin condición, Señor. Amor sin condición, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amor sin condición, Señor. Sigue cerrando tus ojos, iglesia. Sigue conectando con el Señor. Te invitamos a que sigas alabando con nosotros. Ángeles y santos se postran ante ti. Nos postramos ante ti, Señor. Nos postramos ante ti, Señor Jesús. Vamos, iglesia. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Vamos. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Y eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Día y noche, Señor. Día y noche queremos postrarnos ante ti, Señor. Vamos. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Y
noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria y eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos sostienes, Padre. Hoy te pido por cada familia de remanente y te pido por cada corazón de remanente. Te pido que traigas bendición, que traigas amor, que traigas esperanza, que traigas salvación, Espíritu Santo. Hoy te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias porque hoy estamos conectando contigo y nos permites alabarte por este medio, Señor. Derrama tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, sigamos adelante, sigamos motivados en la búsqueda del Señor y te invito a que pongas atención a todo lo que viene y que disfrutes nuestro culto online, que sabemos que Dios nos va a bendecir y va a traer una palabra para nuestras vidas. Iglesia, nos estamos viendo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Ha llegado el momento de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas ante la presencia de Dios. Yo sé que estos tiempos han sido difíciles para cada uno de nosotros, que todos hemos vivido algún grado de dificultad económica, pero yo sé también que la fidelidad de Dios se ha mantenido con nosotros. Y quiero leerte una cita bíblica que está en Lucas 12:31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Dios siempre está al pendiente de todo lo que necesitamos. Si tú te mantienes pendiente a las cosas de Dios, a su obra, a su palabra, conectado con la presencia de Dios, Dios siempre se va a mantener fiel y se va a mantener preocupado por las cosas que tú necesitas. Así que, hermano, te invito a que tú confíes en Dios, que deposites todas tus cargas, todas tus preocupaciones y las entregues ante Él. La Biblia nos dice: vengan todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que te invito a que tengas ese descanso en Dios, que deposites todas tus preocupaciones en Él y que dejes que Él llene tu corazón de paz y que Él supla todas tus necesidades. Te invito a que apartes en este momento tu diezmo, tu ofrenda, que tú, como ya lo has consagrado en tu casa, lo deposites ahí o lo transfieras a través de nuestra cuenta bancaria, o si no, cuando regresemos al templo, lo traigas ante el altar, como tú lo hayas decidido. Yo sé que Dios ve tu corazón y que tú eres generoso y que Dios ha puesto un corazón generoso en ti. Hermano, te invito a que confíes en la fidelidad de Dios. Dios es bueno y Dios es fiel. Vamos a darle gracias a Dios por estos diezmos y ofrendas, y también te invito a que
Vamos a darle gracias a Dios por esos diezmos y ofrendas. Señor, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque esta semana hemos podido ver tu fidelidad, tu mano obrando, tu mano dándonos trabajo, Señor Jesús, dándonos esa provisión para nuestras necesidades. Te agradecemos todo lo que has hecho, Señor, y lo que seguirás haciendo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a depositar nuestras cargas en ti y a tener paz, Señor, paz financiera, paz económica. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, y también te invito a que semana a semana traigas tu TCD. Ya te lo hemos pasado por medio de WhatsApp. Ahí puedes llenarlo, puedes tú llevar tu control. Cada quien, esto es personal. Yo sé que Dios ve, Dios toma en cuenta tu esfuerzo, ese esfuerzo que haces al tomar ese tiempo. Y yo sé que esto va a ser de bendición para ti, esto va a ser de bendición para tu vida y para todos como iglesia, como familia remanente. Esta semana también te lo haremos llegar a través de WhatsApp, así que te invito a que no decaigas, tu ánimo no decaiga y que sigamos conectados con la presencia de Dios. Hermano, ha llegado también el momento del plato fuerte, el plato fuerte de nuestro servicio. Así que te invito a que le digas al que está a tu lado: hoy no me molestes porque hoy Dios tiene una palabra para mi vida. Así que Dios te bendiga, disfruta de este momento en la presencia de Dios. Te dejo con nuestro pastor Gabriel. Dios los bendiga a todos, qué bueno que podamos estar una vez más y te quiero invitar a que abras tu corazón, a que dispongas tu mente en este día y que una vez que ya hemos reconocido al Señor, le hemos alabado, le hemos adorado, podamos buscar, escuchar su voz a través de la palabra. Y yo quiero compartirte el día de hoy el mensaje que he titulado Oraciones que cambiaron el mundo. Y es que tenemos que meditar y tenemos que escudriñar las escrituras, porque Dios es un Dios que cambia las circunstancias, Dios es un Dios que cambia las adversidades, pero nosotros tenemos un papel muy importante. Y oraciones que cambiaron el mundo, quiero que vayamos al libro de Números capítulo 16 versículo 43 y leas conmigo. Va a ser una lectura algo extensa, algunos versículos, y quiero que vayas con la mente ahí hacia esta lectura y vamos a leer. Va a aparecer en la pantalla Números 16:43, dice así: Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Estamos en Números 16:43. El pueblo de Israel, si tú lees el capítulo entero, te das cuenta que el pueblo de Israel en un inicio estaba cuestionando a Aarón. Incluso los hijos de Coré quisieron tomar un lugar diferente al que se les había asignado y estaban cuestionando el liderazgo de Moisés. Estaban cuestionando básicamente por qué los había sacado de Egipto y en esa rebelión Dios se molesta con el pueblo de Israel y primeramente con los hijos de Coré. Si tú leyeras, y vamos a leerlo más adelante, pero si tú leyeras te das cuenta que esta es la segunda parte de la mortandad, pero el juicio primero vino contra los hijos de Coré. Lo que pasa después de esto, de que se los traga la tierra, dice la Biblia en Números 16, después de esto, el pueblo vuelve a cuestionar, a murmurar contra Moisés. Y yo me imagino que es bien interesante, es bien tremendo, porque hay un acto de intercesión. Y es de lo que hoy te quiero hablar, porque Aarón y Moisés se ponen en medio a interceder por el pueblo para que Dios no los extermine.
Es un pasaje importante, profundo, complejo de comprender, porque habla, y si tú leíste bien, dice, Dios mismo dijo, quítate Moisés, quítate Aarón, porque voy a destruir a este pueblo. Quítate porque los voy a destruir. Y quiero que sepas que ellos interceden por ellos esta segunda vez, pero es bien tremendo porque ellos estaban siendo cuestionados. Moisés varias veces ya había sido cuestionado por el pueblo de Israel, y de hecho Dios le había dicho, este pueblo es duro de cabeza, no entienden, pero el juicio de Dios estaba por caer sobre el pueblo de Israel a causa de que seguían perseverando en su cerradez de mente, en cuestionar a Dios. Y hay una enseñanza muy valiosa que nos deja, porque ellos estaban insatisfechos. Muchas veces el camino hacia la rebelión es una vida que comienza con la insatisfacción y las dudas. Luego, después de la insatisfacción y las dudas, empieza la murmuración acerca de las circunstancias que vives, acerca de Dios, a cuestionar a Dios. Después viene la amargura y el resentimiento, y viene la rebelión y la hostilidad. Y quiero decirte que tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, que si tenemos alguno de estos síntomas, podamos ir a Cristo y ser saciados. Porque la rebelión del pueblo de Israel así empezó, la insatisfacción, sus dudas. Después empezaron a murmurar. Dios nos sacó de Egipto, nos había prometido leche y miel, y no fue así. Tenemos escasez, tenemos dificultades. Y entonces, dudando de la bondad de Dios, estando insatisfechos con sus vidas, con dudas, se amargaron, se hicieron resentidos y se rebelaron. Y es importante que podamos prever todas estas situaciones en nuestras vidas, y no caer en esta rebelión. Pero lo que quiero enfatizar en esta hora es que ellos se pusieron en medio del pueblo, aún por más razones que tuvieran, porque realmente lo que estaban haciendo era grave. Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era digno del juicio de Dios. Quizá te sorprenda a ti escuchar que Dios iba a fulminarlos, a quebrarlos, a desaparecerlos de la faz de la tierra. Pero si bien es cierto, Dios en el Antiguo Testamento tenía una actitud diferente, no hay nada contrario a lo que es la naturaleza de Dios. La naturaleza de santidad de Dios demanda santidad. Y por eso la Biblia dice, Dios funciona con leyes. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero en este caso el pueblo estaba gravemente errado a tal grado de que estaban yendo en contra de Dios mismo. Al ir en contra de Moisés y de Aarón y del sacerdocio y del llamado que Dios les había hecho, estaban yendo en contra de Dios mismo. Y es por eso que el sentido de justicia despierta en todo aquel que analiza esta situación. Moisés había tomado el llamado de Dios, lo había asumido, y había caminado años con el pueblo, y aún el pueblo, fíjate lo que pasó. Primero Coré, los de la tribu de Coré, o los cantores o los levitas empezaron, y después de que vieron cómo se los tragaba la tierra a Coré, el pueblo en general cuestionó a Moisés. Y entonces yo creo que la reacción de Dios es una reacción porque estaban yendo en contra de su propósito, y esto alteraba o amenazaba la voluntad bondadosa de Dios y el propósito de Dios que tenía con ellos. Entonces empieza la mortandad, empieza la plaga, y dice la Biblia en el versículo 29 que 14,700 personas murieron. Entonces lo que resaltamos aquí es que sí había una justificación, sí, había una falta del pueblo grave. Adicionalmente, en todo el contexto anterior, había habido más omisiones del pueblo, más reclamos, quejas, murmuración, y culminaba en la rebelión.
Sin embargo, aunque había una causa, había una razón, Moisés no dice, sí, Dios, consúmelos. Se han equivocado, sino que él se pone a interceder, pero inevitablemente Dios tenía una ira justificada, a tal grado que fueron 14,700 los que fallecieron por la plaga. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, hermano, es que muchas veces hay cuestiones, hay cosas que pasan en la vida que son la voluntad permisiva de Dios y muchas otras son oportunidades. Y yo he titulado este mensaje Oraciones que cambiaron el mundo porque precisamente quizá en la Biblia tienes varias posturas, varias enseñanzas acerca de oraciones que cambiaron el mundo y esta situación que enfrenta Moisés, él detuvo la mortandad, él detuvo la plaga que estaba consumiendo al pueblo de Israel. Y cuando hablamos de voluntad de Dios permisiva y oportunidad, me refiero precisamente a que muchas veces nosotros, por no entender estos términos y esta profundidad bíblica, por no tener la revelación de que hay cosas que no son la voluntad de Dios. Y tenemos que distinguir la voluntad de Dios permisiva porque estamos hablando de una voluntad que ocurre, que Dios permite que las cosas pasen conforme a las leyes que Él ha establecido muchas veces. ¿Sabes? Si tú y yo nos aventamos de un barranco, lo más probable es que la ley de gravedad nos alcance. No te vas a quedar flotando, no me voy a quedar flotando, vamos a caernos y nos vamos a romper costillas o nos vamos a matar. Pero hay cosas en la voluntad de Dios permisiva, Él permite que nosotros actuemos libremente y las consecuencias las obtengamos también o imploremos su misericordia y Dios muchas veces cambia las consecuencias. Pero en este caso había una oportunidad. La Biblia dice que no es la voluntad de Dios que el pecador muera, sino que se arrepienta, sino que proceda al arrepentimiento. Y quiero, antes de leerte este ejemplo y este pasaje, enfatizar esto. Hay una cosa que es la voluntad de Dios permisiva, que Dios permite que pasen las cosas, y hay otra que es, en ese sentido, la voluntad de Dios como deseo. ¿Tú crees que Dios desea que haya niñas siendo abusadas emocionalmente y físicamente? Claro que no. No es la voluntad de Dios, acorde a su deseo, porque Dios es santo. Y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie. La voluntad de Dios en ese sentido de deseo es que haya justicia, que no haya estas situaciones. Sin embargo, la voluntad de Dios permisiva, Él permite que los seres humanos tengamos acciones deliberadas libres, ejerzamos nuestra responsabilidad. Es la razón por la que el mal existe, libertad. Pero lo que quiero que tú y yo entendamos es que hay ocasiones, hay situaciones adversas que surgen a raíz de la responsabilidad humana mal usada, pero que Dios nos las pone como oportunidades. ¿Para qué? Para ponernos en medio de la mortandad y cambiar el rumbo de las circunstancias. Para ponernos en medio de la plaga y decirle: Dios, cambia la situación. Dios, trae una sanidad. Señor, no permitas que ocurra esto. Señor, trae libertad, trae salvación, trae sanidad. Pero es por eso que yo quiero aclararte esto, porque muchas veces como cristianos tenemos la idea de que todo pasa, wow, es voluntad de Dios. Se murió fulanito, es voluntad de Dios. Está enfermo, es voluntad de Dios. No es cierto. Cuando la Biblia expresamente dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa aquí es que es más fácil decir, bueno, así pasó, así Dios lo quería. Hay muchas cosas que Dios no quiere, pero necesita que tú y yo despertemos y seamos intercesores y entendamos que hay oraciones que pueden cambiar el mundo. Pero muchas veces nos decepcionamos porque hemos orado por cosas y a veces recibimos la respuesta de Dios y a veces no. Y cuando la recibimos, a veces la olvidamos, que Dios respondió, que Dios es Dios de milagros, que Dios es Dios de libertad. Entonces,
En muchas ocasiones hay cosas que pasan en la vida que no, Dios no quiere eso, y que Dios incluso nos ha puesto como agentes de cambios, como aquellos que pueden hacer una oración, intercesión que cambie el mundo. Y quiero ser bíblico y quiero darte este ejemplo. Dice la Biblia que Dios no desea, en 2 de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Es por eso que hacemos iglesia y hemos ido desarrollando estas ideas, estos temas, porque Dios no quiere que nadie sea destruido, sino que quiere que todos se arrepientan. ¿Todos se van a arrepentir? No. ¿Por qué no? Porque la gente, estadísticamente hablando, muchos van a rechazar al Señor. Van a seguir en sus pecados, van a seguir en sus razonamientos, lo van a rechazar, no van a querer. Sin embargo, tú y yo podemos ser la diferencia. Si yo callo, si yo no predico, si yo no intercedo, si yo no oro. Y entonces quiere decir que hay cosas que están pasando en el mundo que Dios en su voluntad permisiva permite, pero que no son expresamente su deseo y que pudiera cambiar la situación y que tú y yo pudiéramos hacer una diferencia en este cambio. ¿Cómo? Siendo intercesores. Pero la intercesión no es algo fácil. Lo que pasa es que tienes que interponerte, tienes que aferrarte. Y la raíz de este problema fue que Moisés previamente en Números 16:20, y quiero que lo leas y lo escuches bien, dice en Números 16:20, esto es previo a lo que leímos al inicio, esto es previo a la mortandad grande. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron. Dios es la primera vez que dice, quítense de en medio. ¿Por qué? Porque quiero aplicar mi justicia. Están totalmente errados, están totalmente depravados, pero quiero aplicar mi justicia. Y Moisés y Aarón se arrodillan. Y sabes, en la segunda ocasión ya no hubo salvación para esos 14,700 porque había sido tan grande el mal que habían hecho ante Dios que murieron 14,700. Porque Dios en ese tiempo estaba ejecutando juicios, su actitud era diferente. No había un nuevo pacto de la sangre de Cristo, el pacto de la sangre del Cordero. Y en este momento, pero lo importante es la acción de Moisés y Aarón. Caen en rostro a tierra y ruegan. Y le dicen, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Porque aquí estábamos hablando del pecado de los hijos de Coré, no de todo el pueblo. Pero Dios sabía lo que había en el pueblo y se manifestó después. Tú lo lees y se manifestó después. Y quizá por eso Dios quería irse en contra del pueblo, pero Moisés le ruega y Aarón le ruegan. Le dicen, Dios, fueron los de Coré. Entonces, si tú lees posteriormente, Dios les dice, bueno, ok, entonces díganle al pueblo que se aparten con los hijos de Coré, de sus carpas y de todo lo que tenga que ver con ellos. Y se los tragó la tierra. Es interesante, estos pasajes del Antiguo Testamento se predican muy poco porque son sanguinarios, pero porque se predican muy poco porque muchas veces la gente no tiene un conocimiento claro de la identidad de Dios, de la naturaleza de Dios, de santidad, de amor, de justicia. No tienen claro la identidad de Dios, de su soberanía, de su justicia, de su santidad. Y es por eso que a veces no son muy atractivos, ¿no? Porque lo atractivo hoy es amor, 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 amor. Y claro que sí es. Pero tenemos que abordar estos pasajes porque están en la Biblia. Y la forma en la que yo quiero hablarte hoy y quiero que te quede este mensaje es que podemos ser agentes de cambio. No estoy yéndome a lo sanguinario, ¿no?
ciertamente analizando el contexto te das cuenta que hay una razón profunda por la que Dios quería emitir un juicio. Sin embargo, la gran diferencia la marcaron Moisés y Aarón, que intercedieron, que emitieron una oración que cambió el mundo, una oración que cambió la situación, que no permitió que la mortandad siguiera. Y esta es la razón por la que tú y yo somos agentes de cambio, porque somos intercesores, somos embajadores, somos mediadores, en el sentido de que podemos predicar, de que podemos hacer la diferencia a través de una predicación, a través de una palabra, a través de una palabra de aliento, a través de la oración. Y el razonamiento de las resurrecciones precisamente tiene que ver con esto. Y hermano Pablo se cayó, Eutico, no recuerdo el nombre del joven que se había caído, pero que se cayó cuando Pablo estaba predicando, ¿no? Que predicaba mucho tiempo y aburrido, entonces la gente se dormía. Pero, bueno, no es cierto, es broma mala, pero predicaba largo y se durmió un joven y se cayó del segundo piso y se murió. Entonces yo no veo a Pablo diciendo, oh, esta es la voluntad de Dios. La verdad es de que en ocasiones, claro, la voluntad de Dios permisiva y la voluntad de Dios ya de descansar, ya este es el tiempo de que alguien descanse, es verdadera, ¿no? Hay tiempo en el que ya Dios tiene un tiempo para cada persona, este fue su tiempo de descanso, ese es tu tiempo. Pero ciertamente en muchos casos, y ese es el razonamiento de la resurrección, Pablo lo supo, lo discernió por el Espíritu, pero él no dijo, este joven se cayó por torpe, ¿para qué se dormía? ¿Para qué se dormía en mi predicación? No, él dijo, él se echó sobre él oró y hubo una resurrección. Y Jesús dice, vayan y resuciten a los muertos. Entonces el razonamiento tiene que ver con que somos un agente de cambio en muchas circunstancias, pero ¿por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos resurrecciones tan frecuentemente? ¿O por qué no vemos milagros tan frecuentemente en nuestros tiempos? No tiene que ver con Dios. Dios no ha dejado de hacer milagros, Dios no está parado. El problema es que la iglesia no entiende de quiénes son y no entiende su llamado. Y la verdad es de que yo estoy predicando esto y el que predica se lo aplica. El que predica es el primero que se lo aplica y el primero que Dios le taladra y le habla. Y no te estoy imponiendo una carga de decirte, hermano, tienes que ir a salir a hacer milagros. No, más bien te estoy haciendo reflexionar lo que el Espíritu Santo me ha hecho reflexionar. Que somos agentes de cambio, que podemos ponernos en medio a favor de las personas con nuestra oración, con nuestra búsqueda de Dios, pero no es lo más popular. Y si hay una razón por la que la iglesia no experimenta ese nivel de gloria que experimentó en el día del Pentecostés y en el primer siglo, es porque no quiere pagar el precio. Y eso es muy claro y yo lo reconozco. El precio que se paga es un precio no de ascetismo, no de aislamiento, no de mártir en el sentido superficial, sino que el precio que se paga tiene que ver con la búsqueda de Dios sobre todas las cosas, la intercesión. Si Moisés tenía una relación directa con el Señor y estaba siendo guiado, movido por el Espíritu de Dios que le decía, sabes que construyeme un tabernáculo así, así, sabes que el pueblo está haciendo esto, era porque él tenía una vida profunda con Dios. Una vida que el Espíritu Santo desea tener con todos nosotros, pero que muchas veces se ve imposibilitado, no por él, sino por nuestro propio corazón. Por nuestra inconstancia, por nuestra falta de disciplina, por nuestra falta de coraje de buscar a Dios porque el mundo está necesitado. Eso es lo que marca la diferencia y esa es la raíz de las oraciones que cambiaron el mundo. Hombres y mujeres imperfectos, imperfectas, quebrados, quebradas, pero que entendieron el llamado de Dios y se aventuraron para buscar una respuesta de Dios.
Moisés, que se arrodilló ante Dios, le dijo: Señor, no consumas este pueblo. Oraciones intrépidas que se hicieron. Abraham intercedió por Lot. Ezequías ganó más años de vida por su oración que cambió su mundo. La mujer con flujo de sangre tomó una decisión intrépida. Y muchos podrán decir: bueno, la decisión intrépida, voy a un hospital COVID. Y yo diría: bueno, empieza por doblar tus rodillas. Empieza por ser intrépido en oración. Y si tú me preguntas, ¿crees que sea la razón por la que la iglesia no está viviendo un mover sobrenatural, poderoso en estos tiempos? Porque está en declive. Sí, entre muchas cosas, entre muchas razones, esta es una de las principales. La falta de oraciones que cambien el mundo. La falta de oraciones que cambien el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos decepcionamos, pero no permanecemos. Muchas veces pedimos y no recibimos, pero no permanecemos. Y Moisés es el ejemplo que subió para encontrarse con Dios. Subió un monte, aún siendo anciano, el Sinaí. Él es un ejemplo de ese esfuerzo. Y la razón es que muchas veces no tenemos un corazón intercesor. Porque muchas veces decimos: este hermano está enfermo, bueno, voy a orar por él. Oro una vez, oro 2 veces. ¿Y después qué pasó? Oro diariamente, pero no busco la intensidad, no busco el ser más profundo. O lo más importante, ¿no? Mi vida no está alineada al corazón de Dios. No estoy viviendo bajo los mandamientos de Dios. Dios desea que tengamos un corazón que ore, que haga de nuestra relación con Él no una opción, sino una vida. Y quiero decirte y culminar este mensaje con esto: las oraciones que cambian el mundo tienen que ver con gente que se entrega a Dios no como una opción. Dios no es una opción, sino es la opción, la única opción. Pero todo esto para nosotros es muy difícil. Pero quiero que voltees a ver a Moisés, que voltees a ver las circunstancias que pueden ser cambiadas, que no son la voluntad de Dios, en cuestiones de deseo. Muchas veces Dios toma una determinación por hacer justicia, por su justicia, pero está esperando que un pueblo se levante para hacer la diferencia, para cambiar la historia. En estos mismos días nosotros hemos estado en un programa de ayuno, de oración, y la razón por la que surge esto es porque tenemos hermanos en la iglesia que están enfermos, y esas enfermedades son graves y son difíciles, y se necesitan oraciones intrépidas, y se necesitan oraciones que cambien el mundo, que le digan al Señor. Y cuando hablamos de intercesión, muchos tenemos que distinguir claramente: no es una oración intrépida aquella que insulta a Dios y le dice ¿por qué? No, sino es una oración que puede llegarle a decir: Señor, por tu palabra, ten misericordia. Así como Moisés le dijo: ¿qué van a pensar los pueblos? ¿Qué van a pensar esa gente? Los sacó para matarlos en el desierto. Y no es porque Dios vaya a cambiar de opinión en el sentido estricto, o porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Estamos hablando de un contexto más profundo de comprensión de la naturaleza de Dios, en la que entendemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios tiene un propósito, una voluntad, y que nosotros somos partícipes para lograr ese propósito y voluntad. Y que Dios va a respetar las reglas que ha puesto, pero que nosotros podemos cambiar el rumbo de las cosas, intercediendo, orando, accionando. Y tenemos hermanos, y yo espero que estemos ayunando, que estés ayunando y orando. Seguimos orando. Yo sigo orando y esperando la respuesta de Dios. Y quizá me puedo desanimar porque digo, no he escuchado una noticia de mejora, no he escuchado una noticia o las noticias que esperábamos quizá escuchar.
Estamos a mitad de julio, pero quizá Dios nos está diciendo, bueno, búsquenme más. Búsquenme más. ¿Por qué? Porque estas cosas no son así, no son microondas. Y el problema con los cristianos, con nosotros, conmigo, es que estoy en una cultura express. Una cultura donde no me gusta formarme en los bancos, no me gusta tener que esperar para tener una comida, prefiero meterla en el microondas, aunque sabe más buena con leña, ¿no? Pero es más tardado. Es una cultura express. Pero las cosas con el Señor las cosas con el Señor no son express. No son express. Y quiero invitarte, así, hermanos, a que meditemos. Moisés se pone en medio y marca la diferencia. Su oración, la oración de él y la de Aarón cambiaron el mundo. Y yo creo y quiero decirte que tu oración y mi oración pueden cambiar el mundo, no porque seamos superhéroes o super especiales, sino cuando nosotros intimamos con el Señor, cuando nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo, cuando nosotros entendemos la naturaleza de Dios y entendemos también que Él quiere que nos acerquemos más a Él. Y cuando nosotros nos acerquemos más a Él verdaderamente, el propósito que Él soñó para nuestras vidas, la unción que Él quiere depositar en nuestras vidas, va a fluir. Y vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver sanidades. Y la razón más importante es que nuestros hermanos van a poder estar bien conforme a la voluntad de Dios, su deseo y la voluntad permisiva. El problema es que muchos han malentendido este tema. Incluso hace tiempo hubo una cantante cristiana. Lo curioso es de que muchos cantantes cristianos hacen declaraciones teológicas, pero la mayoría de ellos nunca se han interesado por la teología, nunca han estudiado teología o buscado estudiar teología y la palabra de Dios a profundidad. Que decía, estaban orando por un hermano enfermo y decía, no aceptaremos un no por respuesta. No sé si después rectificó esta hermana, pero con toda misericordia y amor, pero pues está mal. Porque Dios puede decir no muchas veces. Y eso me denota que en la cultura cristiana no solo hay un desconocimiento de la soberanía de Dios, sino que hay una amplia ignorancia en el sentido de lo que Dios quiere hacer y puede hacer, pero muchas veces se malinterpreta de este tipo. Dios puede muchas veces decir que no también, aunque intercedamos y nos subamos al monte. Dios le dijo no cuando David se rapó y se puso en cilicio, más bien se puso en cilicio porque su hijo estaba enfermo, pero murió. Pero estoy hablando de que para bien podemos hacer diferencia. Yo puedo orar y siempre tengo que orar y voy a orar para declarar la bondad de Dios, la bendición de Dios, la sanidad de Dios. Lo demás es trabajo de Dios. Pero tenemos que ir más profundo porque hay muchas cosas que no hemos visto y no vamos a ver si no vamos más profundo, si no hacemos oraciones que cambien el mundo, si no nos entregamos, si no oramos, si no intercedemos. Tenemos que hacer oraciones que cambien el mundo. Te invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos permitas meditar, Señor, que tú eres un Dios de justicia, de santidad. Y creemos en tu bondad, Señor. Tú eres un Dios bueno, que deseas el bien, que hiciste el mundo, Señor, pero este mundo sufre por su propia maldad, por nuestra propia responsabilidad. Tenemos consecuencias, Dios, pero sabemos que has venido para deshacer las obras del diablo, Señor, que has venido para salvarnos, Jesús. En esta hora te pido yo que nos hagas entender, que nos enseñes, Señor, a ver las cosas de una manera que tú quieres que la veamos, que entendamos que nos estás buscando, Señor, para ir más profundo, para poder manifestarte a nosotros, porque la carga de tu unción, Señor, no la podemos soportar si no tenemos la preparación que tú quieres que tengamos, Señor, que tú necesitas que tengamos para soportar esa unción que tú das. Padre, te pedimos en esta hora, yo te pido por mis hermanos que escucharon este mensaje, que lo imprimas en sus corazones, Señor,
Te pido por cada petición que tenemos en ayuno y en oración, Señor. Obra en ellas, Señor. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor. Haznos ver tu mano de poder sobre nuestras vidas y haznos ver que tú eres el mismo, el gran yo soy, el poderoso, que tú no cambias, que tú no mudas. Y aunque no veamos respuestas, Señor, que podamos seguir entendiendo que tú no callas, Señor, y que tú no fallas, y que tú sigues siendo poderoso, que tú eres el que ha hecho milagros y que sigue haciendo milagros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Mi deseo es que Dios te bendiga, hermano, y que puedas reflexionar y meditar, y que vayamos a ese lugar donde Dios nos quiere llevar, y aún en estos tiempos, y principalmente que nos pongamos en medio de la plaga, en medio de la mortandad, a favor de nuestros hermanos y de las personas que Dios nos ponga en el camino. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, iglesia. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que hizo en ti en este servicio, y yo sé que Dios va a seguir haciendo algo en ti especial en esta semana. Te pido que sigas conectándote con nuestros servicios, con nuestra oración, con nuestro estudio que tenemos los días jueves, que sigamos conectándonos como iglesia. Y te invito a que digamos juntos nuestra cita bíblica que está en Isaías 61:1. ¿Cómo van? ¿Ya mero se la aprenden? Si no, aquí va a aparecer en la pantalla y vamos a decirlo todos juntos, tú ahí en tu casa. Acompáñame a decir esta cita bíblica. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Que tengas una excelente semana, remanente.